Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, lunes 24 de mayo, y vamos a seguir hablando acerca de los actos de iniciación del proceso. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de los actos de iniciación del proceso y en específico de la demanda. Y mencionamos que la demanda es un acto complejo que está regulado en las leyes procesales y que tiene una estructura específica que nos la dan las leyes, que era esta. Que esta estructura, digamos, escalonada, nos contenía esos requisitos generales obligatorios de la demanda. Y analizamos cada uno de ellos, terminando con las direcciones de notificación. Nos quedan faltando los anexos, que son todos los documentos adicionales que se van a agregar a la demanda, como por ejemplo las pruebas que se pretendan hacer para todas las pruebas documentales que uno tenga en su poder y que quiera aportar al proceso, así como el poder, ¿sí? O cualquier otro documento que uno quiera aportar al proceso para hacerlo valer. Además de ello, el Código General del Proceso también en el artículo 84 nos habla de unos anexos obligatorios de la demanda, que son los siguientes. Se nos menciona el poder, como ya lo habíamos mencionado, para iniciar el proceso cuando se actúe por medio de apoderado, la prueba de la existencia y representación legal de las partes y de la calidad en que se intervendrá en el proceso. Es decir, usted está actuando como arrendador, a ver el contrato de arrendamiento. Usted está actuando como trabajador, a ver el contrato de trabajo. Como padre, registro civil de nacimiento. Como hijo, registro civil de nacimiento. Como cónyuge, registro civil de matrimonio. Sí, como heredero, a ver el registro civil de nacimiento que demuestra el parentesco. A ver el testamento. Sí. Como socio, a ver el contrato social o a ver el libro de socios donde usted aparece como socio de la empresa. Entonces, aquí nos pide que demostremos que la persona que participa dentro del proceso efectivamente tiene las calidades que nosotros le estamos anunciando. Esa es la idea de ese numeral segundo de este artículo 84. El numeral tercero dice las pruebas extraprocesales y los documentos que se pretenda hacer valer. Todas las pruebas que hayan sido obtenidas antes del proceso, esto incluye las pruebas documentales, peritajes o cualquier otra prueba que se haya obtenido antes de iniciar el proceso y que se vaya a hacer valer dentro del mismo, se puede presentar. ¿Saben qué se utiliza mucho acá? En los procesos de responsabilidad civil por accidentes de tránsito, la gente utiliza mucho el croquis que hace el secretario, el funcionario de tránsito que atiende el incidente y el mismo fallo contravencional de tránsito, porque en esos fallos contravencionales se establecen responsabilidades como, por ejemplo, que la persona haya ido en exceso de velocidad o en estado de embriaguez, que se haya saltado un semáforo, un alto, o cualquiera de estas circunstancias que dan como resultado que una persona sea contravencionalmente responsable. Y cuando pasamos al proceso civil para determinar si hay responsabilidad civil y si la persona debe indemnizar o no los perjuicios que se hayan ocasionado con un accidente, pues yo puedo traer todas esas pruebas que se practicaron dentro de ese proceso de responsabilidad contravencional en el tránsito y hacerlas valer acá. Entonces a eso se nos refiere ese artículo 84, numeral tercero. Todo lo que yo tenga de pruebas documentales, testimoniales, ¿sí? Lo que sea que yo tenga que vaya a ser valer dentro del proceso, lo puedo adjuntar. Recordemos que en el acápite de pruebas habíamos dicho que usted pone dos cosas. En el acápite de pruebas usted pone las pruebas que estás presentando con la demanda y las pruebas que vas a solicitar para que sean practicadas dentro de ese proceso. ¿Sí?
Entonces, este punto cabe es dentro de las que yo ya tengo y que voy a hacer valer dentro del mismo, ¿ok? Y en el mismo sentido, pues acá en la parte final del artículo nos habla del pago de arancel judicial y los demás que exija la ley, porque hay casos especiales en que la ley exige unos anexos especiales, como por ejemplo, en los procesos de sucesión, usted tiene que presentar el testamento si lo hubo y tiene que presentar un avalúo de los bienes. Entonces usted tiene que mandar ese avalúo de todos y cada uno de los bienes que se van a inventariar para repartir dentro de la sucesión. Entonces a eso hace referencia a los anexos. Con ese último punto, terminamos la demanda como acto y como con sus requisitos formales, tal como están en el artículo 82 del Código General del Proceso. A partir de ahí pasamos al campo del juez. El juez será ahora el encargado de dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es la admisión de la demanda. La admisión de la demanda implica que el juez recibe la demanda y puede tomar una de tres posibles acciones. Puede admitir la demanda si cumple con todos los requisitos, puede inadmitirla o puede rechazarla. Empecemos de abajo hacia arriba para que lo analicemos. El rechazo de la demanda, como su nombre lo implica, es que el juez no puede tramitar el proceso. El juez lo dice, lo siento, yo aquí en este juzgado no te puedo ayudar. Yo no puedo tramitar este proceso. Y eso se da por una de estas tres razones. Por falta de competencia, falta de jurisdicción o caducidad de la acción. En las dos primeras, falta de jurisdicción y falta de competencia, el juez le debe mencionar al demandante por qué razón él considera que no es competente para conocer del proceso o por qué razón considera que no tiene jurisdicción. Para esto deberá realizar el análisis de jurisdicción y competencia que uno ve en la materia de instituciones procesales, ¿sí? Donde le hablan a uno del factor objetivo, factor subjetivo, que ya lo habíamos mencionado para establecer el juez natural. En ese punto, entonces, vamos a establecer si el juez efectivamente puede o no puede conocer del proceso. En caso tal de que la respuesta sea negativa, tanto por jurisdicción o por competencia, el juez debe entonces sacar un auto de rechazo de la demanda, pero también debe remitir automáticamente la demanda al juez que él considera competente. No basta con el simple rechazo, sino que además debe haber una remisión al juez competente o al juez que sí tiene jurisdicción. ¿Listo? Así es como funciona entonces esas dos figuras de falta de jurisdicción y falta de competencia. El juez rechaza la demanda, le dice, yo no puedo tramitar esto acá, y remite la misma al juez que sí tiene jurisdicción o que sí tiene competencia. ¿Listo? Y por último, miremos la caducidad. La caducidad de la acción se da porque la ley establece unos términos especiales para solicitar la intervención del juez mediante un proceso. La ley establece unos términos para demandar. La ley dirá entonces que cuando se le concede un término a una persona para instaurar una demanda por un conflicto en específico y no lo hace, entonces ha perdido su derecho a demandar por esa razón y eso se llama caducidad de la acción. El problema de la caducidad es que existen caducidades muy cortas, entonces uno como abogado tiene que estar muy piloso de ello. La caducidad más corta que yo conozco ocurre con los conflictos que se dan por las actas de asambleas de propietarios en las unidades residenciales, que entonces se reúne la asamblea de propietarios y deciden que van a aumentar la administración porque se dañó el ascensor o porque hay que hacer una reparación o por cualquier circunstancia. En ese evento,
Si la asamblea se reúne y decretan alguna cosa, se cuenta con 2 meses para demandar. 2 meses. Después de esos 2 meses, ha caducado la acción y esa decisión de la asamblea queda en firme. Una caducidad cortísima. Hay otras también muy cortas, como por ejemplo que los compañeros permanentes, cuando se separan definitivamente, tienen un año contado a partir de esa separación definitiva para demandar y reclamar los derechos patrimoniales como los gananciales o la herencia. Si no demandan dentro del año inmediatamente siguiente a la separación definitiva, pierden los derechos patrimoniales. Es decir, pueden demandar para que los declaren que son compañeros permanentes, sí, por una cuestión de dignidad humana, derecho a la familia, el buen nombre, etcétera. Pero no podrá reclamar herencia ni podrá reclamar gananciales. Es gravísimo. Lo mismo ocurre que si una persona muere y deja un hijo no reconocido, ese hijo no reconocido tendrá 2 años para iniciar el proceso de filiación con petición de herencia, si no, caduca la posibilidad de pedir herencia. En cualquier momento puede pedir su filiación, por lo mismo, dignidad humana, derecho a la familia, no se separa de ella, el buen nombre, etcétera, pero no podrá pedir derechos patrimoniales. Entonces, por ejemplo, si hoy en día aparece un hijo de Diomedes, jodido, se le reconoce como hijo de Diomedes y se le daría el apellido Díaz, pero el problema es que no recibe herencia. Entonces, grave el asunto ahí. Entonces, con esa caducidad, que el juez la puede declarar de oficio, no necesita que la contraparte la alegue. Hay que estar muy piloso para asesorar correctamente a los clientes y en la medida que ya les haya caducado el proceso, hacerle la manifestación y decirle, lo siento mucho, pero esto ya caducó, de nada sirve poner la demanda, porque el juez inmediatamente va a rechazar la misma por caducidad. Entonces, Profe, dígame. disculpe, este reconocimiento de un hijo extramatrimonial que está hablando usted, Ujú. esos 2 años es antes del reconocimiento, de solicitar el reconocimiento, o durante todo el término es para cualquier acción. A partir de la muerte, tiene 2 años para solicitar el reconocimiento con petición de herencia. ¿Sí? Ok, Es decir, usted en cualquier momento pueden haber pasado 50, 60, 100 años de que la persona murió, todavía puede usted reclamar la filiación. Es decir, que lo declaren hijo por una cuestión de dignidad y todo lo que estábamos diciendo. Pero para sí, pedir herencia, tenés que haber 2 años. pedido esa filiación dentro de los 2 años posteriores a la muerte. Ok, Lo que te digo, si aparece un hijo de Diomedes hoy en día, ya no reclama herencia, reclama su filiación y que le dé al papá y todo lo que vos querás, ah, pero ya no reclama herencia. Entonces es muy jodido. sí, sí, claro, claro. Por eso es mi pregunta, porque ahí queda como una situación complicadita. No, y mucha gente, por ejemplo, no demanda inmediatamente después de la muerte porque le da pena, porque todavía están de luto, porque, ¿sí me entendés? Y entonces empiezan a dejar pasar el tiempo, empiezan a dejar pasar el tiempo, a dejar que se enfríen las cosas, que se calmen las aguas y toda esta cantidad de cosas. Y cuando ya se dan cuenta, entonces ahí uno también tiene un papel De de orientar, informar a la gente, eso, de orientar de y de orientar. decirle a la persona, vea, usted tiene tanto tiempo, entonces tómelo con calma, tómese 6 meses si quiere, Pero no pero tenga más. cuidado. Sí, tenga cuidado porque este tipo de cosas hay que Sí, moverse con eso. Y me ha pasado casos así, en una sucesión buena que tuvimos ya hace algunos años en la oficina, pero buena es de una herencia de más de 1.000 millones de pesos. Llega una persona y ya había dejado vencer el término de filiación. Entonces se le dijo, vea, podemos intentar,
la afiliación, pero no le van a dar herencia. La persona una vez intentó y efectivamente el juez le dijo, lo siento, pero ya no, ya caducó eso y se perdió la plata y estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos. Una herencia muy buena, muy respetable. Yo no sé ustedes, pero yo con 1.000 millones de pesos me planteo sabroso, ¿sí? Claro, Mm. se va a pasear un ratico. Uh, Ave María, hombre, hace uno, o sea, paga uno deuda sabrosón y hace unas inversiones buenas y también hay que hacer un lujito, pues, hay que salir a pasear a alguna parte, hermano, porque es que, vea pues, y usted por negligencia no hacerlo o por ignorancia, porque puede ser que usted no fue negligente, pero era que no sabía. Entonces, ahí es donde está lo del papel de orientador que tenemos nosotros, ¿sí? Profe, eso es más Dígame. que todo voluntad, voluntad de todo. O sea, si uno en la vida no tiene voluntad, o sea, se lo lleva el que lo trajo. No, no, es que estamos de acuerdo, es que lo que te digo, los casos que yo he visto al respecto, que han sido muy pocos, pero los que he visto de cosas de caducidad, sí se da uno cuenta que es eso, es falta de voluntad, falta como de perrenque, de panela, hermano. Entonces uno sí dice como a esta gente le faltó porque es que uno perder una oportunidad buena así por eso, por no hacer nada, no, 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 es que es para uno Profe, morirse de la tristeza. como en las empresas, o sea, hay gente que por no pagar una asesoría de un buen abogado, lleva una administración errónea y cuando le llegan los problemas, ahí sí corre a buscar el abogado y a que le haga milagros. Ese es Ujú. el colmo. No, es que a mí dentro de la profesión me ha tocado mucho eso, que las personas llegan es más a buscar el remedio en el abogado, no el consejo para prevenir. Entonces, uno tiene que entender eso, no estar de acuerdo, porque, o sea, es la embarrada la mentalidad que tenemos nosotros de buscar el abogado para arreglar las cosas y no para prevenir que ocurran. Pero bueno, así está, así funciona el país. Listo. Pero entonces, ¿en qué momento hay que buscarlo? O sea, ya cuando van 10 años después de haber cometido la embarrada. No, o sea, hay que tratar de reducir esos márgenes. ¿Cómo? Uno mismo hace, digamos, publicidad de utilizar los servicios del abogado de manera preventiva o al menos más rápido. Porque es que son muchos los eventos en los cuales se pierden mucho dinero, muchas oportunidades por una tardía evaluación. Es que eso es como un médico, men. Eso es como un cáncer. Ustedes no han visto que hay gente que se muere de cáncer así y hay otros que les da cáncer y usted lo ve a los 2 años relajado, jugando fútbol y uno, oye, y este man no tenía un cáncer. Pues, ah, es que se lo pillaron muy temprano. Entonces se lo sacaron, le hicieron una quimio ahí rápida y sale y véalo ya cómo está de bien. En cambio hay otros que llegan y van al médico y el médico ve sus exámenes y dice, ah, sí. Entonces, nosotros también tenemos que hacer parte de eso haciendo un poquito de publicidad de nuestra profesión, pero no en el sentido de buscar clientes, sino hablando con las personas e instruyéndolas y diciéndoles que los abogados también se pueden buscar, primero para prevenir y segundo que el abogado también es alguien cercano como un médico al cual hay que ir consultando de vez en cuando. Si usted tiene un problemita leve, hable con el abogado a ver. Si es una pendejada, el abogado le dice, no, no, no te preocupes, hombre, por eso, que eso no vale la pena. Y ni le cobran aún. Ya cuando es una cosa más jodida. Ah, pero es que me cobran la cita como un médico me como un médico. Pues es mejor pagar una cita 100, 250, lo que sea que cobre el abogado, pero al menos tener la orientación. Entonces hay que empezar a hacer un poquito de publicidad nosotros con nuestra carrera en ese sentido, de tratar de buscar los abogados más temprano. Eso es una tarea que tenemos nosotros y que desgraciadamente en el país no hay esa convicción de tener el abogado cerca. Pero bueno, ¿qué más vamos a Profe, hacer? Dígame. profe, es que también el abogado debe ser muy ético Ah, sí, para sí. orientar, porque es que hay unos casos que hay unos abogados que no, que hace meter la pata al cliente, pero terrible, terrible. O sea, primero la ética como un médico, porque es que eso es esencial. O sea, eso es.
una buena asesoría. Eso va orientando y le va trayendo clientes a uno como abogado. Pero una Mm. pésima asesoría, no, no, ese man no sabe nada, ese man no aprendió nada. Entonces, complicado. O sea, ahí la ética es fundamental. Sí, sí, eso es algo de lo que yo siempre trato de, al menos uno, dejar algún mensaje y es siempre ser ético con muchas cosas. Por ejemplo, con las cosas que uno maneja y lo que no maneja. Lo que yo les he dicho a ustedes muchas veces, yo soy especialista en derecho procesal, pero yo trabajo en derecho de familia. Pues cuando a mí me hacen preguntas de penal, de laboral, de administrativo, uno de pronto pueda tener un conocimiento ahí más o menos general, pero la mayoría de las veces yo le digo, no, ese no es mi área de trabajo. Y a mí no me da vergüenza, porque es que así como usted le pregunta a un médico cardiólogo que qué se toma para una tos, y el man le va a decir, lo siento, pues es que yo no trabajo en ese tema. O sea, yo trabajo es con el corazón, no con eso. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Uno se va especializando y va trabajando en unas cosas, y ahí es donde se debe usted mantener. Pues para eso usted está especializando en eso. Y no empezar a coger de todo para ir embarrando de todo. Porque es que a mí también, por ahí el 50% de los procesos que me llegan son embarradas de abogados que hay que tratar de corregir. Y eso no está bien. O sea, es que si usted no sabe, diga que no sé o busque ayuda. Es que también se pueden llevar procesos en conjunto. ¿Sí? Usted tiene un proceso muy bueno. Entonces usted puede hablar con un abogado experto y decirle, ve, mira, tengo este proceso, llevémoslo juntos. De esa forma, usted aprende y se asegura de que no va a haber problemas precisamente por de pronto no conocer el intríngulis del asunto. Es que hay muchas formas de tratar de salir de ese tipo de cosas. Lo que vos decís, ahí tiene su componente ético. Indudablemente tiene su componente ético y hay que hacer un trabajito con eso todos nosotros, todos nosotros. ¿Listo? Continuemos entonces. Ya sabemos por qué se rechaza. Ya sabemos cuándo se da esto. Hablemos del segundo evento. El segundo evento es la inadmisión de la demanda. La inadmisión se da cuando la demanda no cumple con alguno de los requisitos exigidos por la ley. Aquí tenemos razones, no tiene requisitos formales, no hay anexos, la acumulación de pretensiones que ya la vimos no se hizo de manera correcta, el demandante es un incapaz y está actuando por medio, perdón, sin representante judicial. Falta el derecho de postulación, es decir, falta que un abogado esté al frente de ese proceso. Falta de requisito de procedibilidad, que es la conciliación previa, que la ley 640 del 2001 nos establece. Cuando hay inadmisión de la demanda, el juez saca un auto y le dice, le inadmito, es decir, yo así como está la demanda no la puedo tramitar. Y se inadmite y se dan 5 días para subsanar el requisito que haga falta. Hombre, se hizo una indebida acumulación de pretensiones para organizar las pretensiones, eliminar la que haga falta o acumularlas de manera correcta, porque se me olvidó acumularlas de manera principal y subsidiaria y las puse todas a la vez como si fueran puras y simples, o de manera consecuencial, ¿sí? O faltó aportar un documento. Entonces, tenemos 5 días para arreglar el problema que ha detectado el juez. Después de esos 5 días tenemos dos opciones. La primera opción, que la persona no haya subsanado. Entonces, en ese caso, el juez pasa a rechazar la demanda, el punto de abajo. Y la segunda opción, si usted sí subsana, si usted presenta y corrige lo que hizo falta, entonces el juez procede a admitir la demanda. ¿Listo? También se va a admitir la demanda en el evento de que usted la presentó y desde el principio la demanda está perfecta. La admisión de la demanda es el acto que realmente abre el proceso. Porque con la presentación de la demanda, yo presento la demanda y el proceso inicia. Pero hasta que el juez no le dé trámite, yo no puedo decir que el proceso está abierto realmente, porque es que de nada me sirve presentar una demanda, pero que sea rechazada.
Eso es igual a no haber hecho nada. Pero en cambio, si la demanda resulta admitida porque cumple con todos los requisitos que me exige la ley, entonces ahí sí estamos hablando. Ahora sí ya empezó el proceso realmente. Ahora sí el juez está personado del asunto y ya las dos partes están vinculadas al proceso porque con la admisión de la demanda se, se acepta a la persona como demandante o a las personas si son varias. Deme un segundito, por favor. Continuamos, qué pena con ustedes. Eh, entonces, la admisión de la demanda vincula al demandante al proceso y vincula al demandado. Estamos en la mitad del proceso ya. Perdón, en la mitad no. Me refiero, estamos vinculados al proceso. El juez dice, sí, sí se puede tramitar esto. Vamos a empezar el análisis de esta circunstancia aquí. Y entonces, a partir de este momento, empieza la etapa de notificación de la demanda, en la cual se le tiene que hacer saber al demandado que él está vinculado al proceso, para que se presente al proceso, se presente al juzgado y pueda ejercer su derecho de contradicción y conteste la demanda, que pueda controvertir lo que se está diciendo en su contra en la demanda. ¿Sí? Entonces, llegamos a esta etapa de notificación. Cuando se menciona el término notificación, es la forma como se da a conocer a las partes lo que el juez decide, lo que el juez resuelve. Notificación es la forma como las partes conocen las decisiones que ha tomado el juez. Entonces, como la demanda ya está admitida, como el juez ha decidido darle trámite a esta demanda, yo le tengo que dar a conocer esa decisión al demandado, para que él sepa que está siendo demandado en el proceso y que tiene derecho a controvertir lo que se dice en la demanda. Dentro de la ley colombiana, uno podría hablar que existen 7 tipos de notificación, y son estas. Notificación personal, notificación por aviso, notificación por emplazamiento, notificación por conducta concluyente, notificación por estados, notificación por estrados y notificación mixta. En este evento, para notificar la demanda, nosotros vamos a utilizar estas. Notificación personal por aviso, por emplazamiento, por conducta concluyente. Estas otras las vamos a explicar después, en la clase siguiente. Pero por ahora vamos a quedarnos únicamente con estas. ¿Listo? Empecemos por la notificación personal. ¿Cómo funciona esta notificación personal? Esto antes del decreto 806 de 2020, que fue el decreto que se sacó con, teniendo en cuenta la contingencia del COVID-19 y que está vigente hasta 2022. Entonces, primero vamos a ver cómo funciona hoy en día sin el decreto 806 y después les menciono la modificación que incluye el decreto 806. La notificación personal implica mandar por correo certificado, es decir, una empresa que está legalmente constituida para el envío de correspondencia, como Servientrega, Deprisa, TCC, DHL, FedEx o la empresa del Estado, que es 472, una citación
a la casa, al domicilio del demandado. Si nosotros nos volvemos a personas, en personas, cuando hablamos de los atributos de la personalidad, que uno de ellos es el domicilio, nos dicen que el domicilio pueden ser dos lugares. El lugar de habitación, donde se tiene el ánimo de permanecer, es decir, la casa donde se tiene el ánimo de permanencia, o el asiento principal de los negocios, es decir, el trabajo. A cualquiera de los dos domicilios, yo puedo enviar la citación diciendo, señor Camilo Vélez, ¿está usted siendo demandado en un proceso ejecutivo de mayor cuantía en el juzgado primero civil del circuito de Envigado? Favor, preséntese al juzgado en la dirección tal. Cuando la persona recibe esa citación, se le concede un término de 5 días, o de 10 días, o de 30 días. Se le concede un término de 5 días si el domicilio en el que se entregó la citación queda dentro del mismo municipio que el juzgado. Pues si Camilo vive en Envigado y está siendo citado por el municipio, por el circuito de Envigado, entonces se le conceden 5 días hábiles, obviamente, para que comparezca al juzgado. Si vive en un municipio diferente, por decir algo, la persona vive, qué sé yo, en Ibagué y está siendo citado en Envigado, se le conceden 10 días hábiles. Y si la persona vive en el extranjero, en Bolivia, y está siendo citado en Envigado, se le conceden 30 días hábiles para que la persona se presente al juzgado para ser notificado. Entonces, después de vencido el término de 5, 10 o 30 días, tenemos dos posibles escenarios. Primer escenario, la persona sí se presenta dentro de ese término. La persona llega y va al juzgado y dice, buenas tardes, me llegó esta citación, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, entonces le dicen, lo que pasa, señor, es que usted está siendo demandado, mire aquí una copia de la demanda, se puede quedar con ella, fírmeme esta acta de notificación y a partir de ese día la persona cuenta con el término que la ley le da para contestar la demanda. Generalmente el término es de 20 días, pero dependiendo de la demanda específica, el término será diferente. Entonces, el término podrá ser de 5 días, de 10 días, de 20 días o de más o de menos, dependiendo del asunto específico. Ahí nos tenemos que remitir de nuevo a los códigos procesales donde está regulado esa circunstancia en específico, para saber cuánto tiempo tiene la persona para contestar y pronunciarse acerca de la demanda. Entonces, la persona recibe una copia de la demanda, firma el acta de notificación y entonces a partir de ese momento empieza el término de traslado. Se le llama traslado al plazo que a usted le dan para realizar alguna acción cuando el juez ha tomado una decisión. ¿Sí? Ese traslado varía dependiendo de qué es lo que estamos notificando. En este caso, ¿qué es lo que estamos notificando? Que la demanda fue admitida. Entonces a usted le dan de traslado 20 días para contestar la demanda. Otras veces es que el juez dictó la sentencia. Entonces le dan a usted traslado para pedir un recurso, una apelación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, traslado es el término que tienen las partes para realizar alguna acción después de que el juez ha decidido algo dentro del proceso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la persona se presentó, se le da el término y en ese momento entonces la persona tiene que salir a buscar a un abogado para contestar la demanda. Ese es el primer escenario.
El segundo escenario, la persona, le entregamos la citación en la casa, pasan los días, 5, 10 o 30 días, dependiendo de si es el mismo municipio, un municipio diferente o si está en el extranjero, y no se presenta. No va al juzgado. Entonces, en ese caso de que la persona no vaya al juzgado, pasamos a una notificación por aviso. La notificación por aviso funciona de la siguiente forma. Igual que en la anterior, nosotros debemos enviar por correo certificado un aviso. ¿Qué dice? Que a partir del día siguiente de entregado ese aviso, se entiende la persona notificada y empieza a contar el término de traslado. Entonces la cosa es, primero envío la notificación personal, que es una citación. Yo le envío por correo a la persona una citación para que vaya al juzgado. La persona no va terminados los 5 días, 5, 10 o 30 días. Entonces le tengo que mandar otro correo con el aviso. Y el aviso dice, señor Camilo, a partir de la entrega de este aviso, usted se entiende notificado y al día siguiente, hábil obviamente, empieza a correr el término de traslado para la contestación de la demanda. ¿Sí? Entonces, la persona que le toca salir de hacer ahí mismo conseguir un abogado y sentarse con el abogado a contestar esa demanda. Tan de una. Profe, Dígame. ¿estas notificaciones se entregan directamente a la mano de la persona o simplemente se la echan por debajo de la puerta o se la entregan a una persona cercana a él? La notificación por aviso puede ser entregada o tirada por debajo de la puerta. Es más, si la persona vive en una unidad residencial, con entregarla en la portería es suficiente. O entregarla en la secretaría de la oficina o la empresa donde la persona trabaja. Basta con eso. Porque como ese es el lugar del domicilio, no necesita que efectivamente la persona firme un recibo, ¿sí? Entonces, con entregarlo en el lugar, así no se lo reciba nadie y lo tira por debajo, se entiende la persona notificada. Caso diferente es que la dirección no exista. La dirección está mala. O que usted de plano no sepa la dirección. Usted más ni siquiera sabe si el señor está vivo o muerto. Digamos, yo estoy prescribiendo una finca. Llevo 20 años en una finca ejerciendo actos de señor y dueño. Y voy a demandar en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio para que me declaren dueño de la finca que llevo yo 20 años viviendo ahí. Entonces yo saco un certificado de tradición y libertad de la finca y ahí aparece que el dueño es María Velázquez. ¿Yo qué voy a saber si esa señora existe? ¿O dónde vive? No tengo ni idea. Entonces, ¿a dónde mando yo una citación o un aviso si yo ni siquiera sé si la persona está viva o no? Ahora mucho menos una dirección. En ese evento, cuando se desconoce la dirección a la cual puede ser notificada una persona, entonces es cuando yo paso a la notificación por emplazamiento. Si yo desconozco la dirección, si yo no sé dónde es, yo no puedo intentar la notificación personal o la por aviso. Entonces, directamente paso a hacer un emplazamiento, un edicto emplazatorio.
Ese edicto es una publicación en dos medios masivos de comunicación, generalmente prensa y radio, pero el juez puede definir cuáles son. Televisión y radio, televisión y prensa, redes sociales. Yo he visto edictos emplazatorios en Facebook, por ejemplo, que el juez ordena que se hagan de esa forma. ¿Cuál es la idea de esto? Que si se hace una publicación en un medio masivo de comunicación diciendo, la señora María Velázquez, favor preséntese al juzgado primero civil del circuito de Envigado. De pronto ella, un familiar, un conocido, alguien puede ver esa notificación o escucharla y avisarle a la persona y decirle, ve, mira, te están demandando, anda, presentate. Esa es la idea detrás de ese emplazamiento, que la persona de pronto coja la prensa y ¡ay! ¿Sí? Los domingos es el día que se hacen esos edictos. Si usted en su casa tiene un periódico, el Colombiano o el Tiempo, cualquiera de esos, miren los clasificados. Y en los clasificados hay una parte que dice avisos judiciales. Y ahí aparecen los emplazamientos. A ver si a mí me aparece por aquí. A ver, yo miro, aquí no habrá uno. Que no se pueden ver acá, qué raro. Ah, mírenlo acá, vea. Véanlo acá. Am, vea, aquí estoy en la página de masificados, que son los clasificados del colombiano. Y miren acá en la parte de abajo, vea. Judiciales, entonces dice, Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto de Río, Antioquia, aviso de remate el secretario segundo del suscrito tan aviso de remate, remate. Sí, eso es un edicto emplazatorio. Entonces mire lo que dice aquí. Mírelo acá. Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto de Río, Antioquia, aviso de remate. El secretario del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto de Río, Antioquia, hace saber que en el proceso ejecutivo con título hipotecario número 2019-166, seguido a Mauricio Alexander Sánchez Delgado, en el que aparece como demandante del señor Pedro Celestino Silva Gaitán, se ha señalado el viernes 21 de mayo de 2021 a las 10 a.m. de la mañana para llevar a cabo la diligencia de remate del bien inmueble objeto del proceso, a saber, bien inmueble dado ¿sí? Esto es un aviso, un edicto emplazatorio. Es eso, una publicación. Aquí lo estamos viendo en línea, pero está también en prensa escrita y como les digo, eh, edictos en Facebook. Yo miro si me aparece. A ver, uno aquí si me aparece en Facebook. Mire acá, vea. Mira aquí en Facebook, Alcaldía de Apartado, edicto emplazatorio para pensiones a todas las personas que tuvieron vinculación laboral en el municipio de Apartado desde el 1 de enero de 1968 hasta el 30 de junio de 1995 para que presenten los documentos mencionados aquí. Vea, esto es un edicto emplazatorio, ¿sí? De la Alcaldía de Apartado. Eso es un edicto de emplazatorio en Facebook. Entonces, el juez elige dos medios masivos de comunicación en los cuales hacer esos edictos emplazatorios y el demandante se tiene que encargar de hacerlos y pagarlos, obviamente.
cuando es, por ejemplo, en prensa o en radio. En radio es que usted va a una emisora, la emisora que diga el juez, generalmente emisora de AM, y se paga por un espacio. Entonces, literalmente al aire, y le dan a usted un certificado de eso, el narrador llega y dice, el señor fulano de tal, favor preséntese al juzgado, así como lo que acabamos de leer. El narrador lo lee a una hora específica y a usted le dan un certificado donde dice el día tal, a tal hora, la emisora radial, mediante el narrador X, transmitió al aire el siguiente mensaje y se hace una copia de lo que se leyó. ¿Sí? Para lo que les digo, que al aire se diga el mensaje y que de pronto alguien por ahí escuchando diga, ay, Dios mío, me están demandando y salga y corra al juzgado. ¿Listo? Y hay medios para hacer edictos muy variables. Por ejemplo, en algunos pueblos se utiliza todavía el perifoneo. El perifoneo es que va pasando una persona con un megáfono dando avisos. Entonces, literalmente pasa la persona con un carrito y unos megáfonos y va diciendo, el señor fulano de tal que se presente, ¿sí? Así como se venden frutas o cualquier otra cantidad de cosas con un carrito que va pasando con un megáfono, así igualitico. Eso se llama perifoneo. O como les digo, publicaciones en Facebook o en fin, el juez decidirá cuál es el medio idóneo para que esta comunicación llegue y tenga como una cobertura masiva y que haya más probabilidades de que la persona lo escuche. Si la persona va al proceso, entonces, igual que una notificación personal, se le entrega copia de la demanda, se le da un término de traslado para que conteste la demanda y el proceso continúe. Pero ¿y qué pasa si hacemos el edicto emplazatorio, le damos 15 días a la persona para que vaya y no apareció? Que es lo más común, la persona no aparece. Entonces, ¿ahí qué? En ese evento es necesario nombrar un curador ad litem, es decir, un abogado para ese proceso, un defensor de oficio que se va a encargar de representar a esa persona ausente, que no sabemos quién es y dónde está. ¿Qué hace ese abogado? Tratar de velar por la legalidad del proceso, que en el proceso no se estén vulnerando las leyes, que lo que se está haciendo sea conforme a lo que está regulado y que todo se está haciendo de manera adecuada. Es un control de legalidad, porque realmente, como ese abogado de oficio no conoce a su cliente, no conoce al demandado, pues él no podrá llegar y contestar la demanda y decir, vea, el hecho tercero es falso, porque cuando dicen esto y esto y eso no es así. No, porque esa persona no tiene ese conocimiento. Entonces él se tiene que limitar a fijarse que el demandante sí presente las pruebas y que éstas sí sean practicadas y que sean contundentes para demostrar lo que el demandante está diciendo. Que no se vulneren ninguna pauta de las que dice el proceso. Hombre, si hay que practicar las pruebas, hay que practicar las pruebas como dice. Y venga a ver, entonces escuchemos a los testigos a ver si ellos sí están demostrando lo que dijo el demandante en la demanda. Él le puede hacer preguntas a los testigos, venga, cuente esto, diga sí, pero ¿cómo así? Tal cosa, para mirar que las cosas sí sean ciertas. Entonces, lo que hace esa persona es más una veeduría de que el proceso se esté realizando adecuadamente. Es muy difícil que un abogado de oficio gane un proceso, casi imposible. ¿Por qué? Porque es que él no tiene ningún conocimiento de cómo ocurrieron las cosas. Él no sabe si lo que se está diciendo ahí es cierto o no. Él se tiene que limitar a las pruebas que se presenten dentro del juzgado, a verificar que las pruebas se practiquen de manera adecuada, que no se estén faltando a la verdad, que todo se esté haciendo en la manera correcta, que el procedimiento realizado sea el adecuado, etcétera, etcétera. Pero nada más. Profe, ¿y quién le paga a ese abogado? Naiden, todos cuando nosotros nos graduamos y pedimos la tarjeta provisional, perdón, profesional, no provisional, la tarjeta profesional definitiva, quedamos inscritos en una lista
dentro del Consejo Superior de la Judicatura. Y eso es como ser jurado de votación en las elecciones. ¿Sí? Igualito. A usted algún día lo llaman y le dicen, Paola, que si hace un favor aquí, viene aquí usted a defender a un señor. ¿Sí? Y usted no puede cobrar ni el tinto siquiera. Usted ni siquiera conoce a la persona. Esa parte es que de la función social del derecho. A mí solamente me ha tocado una vez, pero gracias a Dios, porque a mí no me gusta trabajar gratis, a menos de que yo quiera regalar mi trabajo, de resto no me gusta que me impongan. Gracias a Dios estaba yo viviendo en Londres, eso fue en el 2010. Yo me fui un año a vivir a Londres a estudiar cuando me llega una citación de esas. Me tocó mandarle poder a mi compañero de oficina, mi primo, con el que trabajo yo, para que él se presentara al Consejo Superior de la Judicatura a nombre mío y que dijera, Daniel está por fuera, viviendo en Londres, mire aquí fotocopia del pasaporte con el sello de inmigración de salida del país de Colombia y el sello de migración del Reino Unido diciendo la entrada, mire aquí los tiquetes de regreso que es hasta dentro de un año, para que me exoneraran de esa función social. Hoy en día no es tan fácil porque como las audiencias se pueden hacer virtuales, entonces a usted le dicen, negro, pues conéctese desde allá a un computador, men, ¿sí? Pero digamos pues que uno puede, entre comillas, salvarse de esa circunstancia aduciendo pues alguna excusa adecuada. Por ejemplo, si usted ejerce un cargo público que le impide litigar, por ejemplo, usted es juez o algo así, que le impide litigar, entonces uno presenta los soportes y dice, lo siento, yo no puedo ejercer ese cargo porque pues estoy en esta circunstancia o como en mi caso que estaba por fuera del país. Y gracias a Dios, desde eso nunca me ha vuelto a tocar. Lo que les digo, para mí, a mí no me gusta trabajar gratis y a mí no me gusta que me impongan las cosas. Si yo quiero regalar mi trabajo y hacerle una obra de caridad a alguien y decirle, venga, pues yo le llevo ese proceso, ok, pero que otro me diga, hágale pues, me muero de la berraquera. Pero todos estamos en la lista. Es como ser jurado de votación, hermano. O sea, cada vez que vienen las elecciones, todo el mundo es como, ay, Dios mío, no me vaya a tocar eso, que no me vaya a tocar. Y usted se mete a revisar la lista. A mí no me gusta ni revisar la lista porque pienso que cuando uno la revisa, como que refresca la cédula de uno. ¿Sí? Yo tengo un compañero ahí en la universidad, Andrés Roncancio, que ese man, vea, yo no sé si es que les quedó tildado en la cédula de él, hermano, porque ese man lleva como 3 o 4 elecciones en las que fijo es jurado de votación. Y el pobre, dele, que dele, que dele, que dele. Y ahí le toca estar. ¿Sí? Entonces, a mí, mejor dicho, no me gusta ni revisar porque graves. Pero todos los abogados, cuando nos graduamos, quedamos en esa lista. Entonces, y es al gratín, que es lo malo. Pero bueno, ¿qué más se va a hacer? Cuando toque, pues toque. Entonces, esa es la función que tenemos nosotros como abogado de oficio en ese caso de emplazamiento. Ese emplazamiento solamente ocurre cuando les digo, si yo no conozco la dirección de notificación del demandado, yo ni siquiera sé si la persona está vivo, está muerto, no sé nada de eso, conozco el nombre y eso acaso, ¿sí? De resto, si yo sí sé quién es, si yo sí lo conozco, estamos hablando entonces en ese evento de notificación personal. Le envío la citación y le doy el término para que vaya al juzgado. Si la persona no va dentro de los 5, 10 o 30 días, entonces se intenta la notificación por aviso y ya queda notificado y le empieza a contar a partir del día siguiente de que fue entregado el aviso, el término para contestar la demanda. Este emplazamiento es solamente cuando yo no conozco ese lugar de notificación o no conozco a la persona, no sé si está vivo o está muerto, entonces se hace de esta forma. Y el último que vamos a ver por el día de hoy es la notificación por conducta concluyente. Esta notificación por conducta concluyente, que como vimos está regulada ahí en el artículo 301, nos dice lo siguiente, el Código General del Proceso. En un segundo yo lo busco acá para que lo leamos.
Dice el código. Notificación por conducta concluyente, artículo 301. La notificación por conducta concluyente surte los mismos efectos de la notificación personal. Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleva su firma o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerará notificada por conducta concluyente. ¿Cómo así? Yo le tengo que notificar a la persona que la demanda fue admitida. Le tengo que hacer saber que el demandante instauró una acción y que el juez la admitió para que usted pueda contestar la demanda. ¿Qué pasa si antes de yo hacer una notificación llega la contestación de la demanda al proceso? Y llega, dice, me permito contestar la demanda que fue admitida por auto el día en los siguientes términos, el hecho primero es falso, el hecho segundo, Yo puedo concluir de esa conducta que la persona conoce la demanda, conoce el autoadmisorio, ¿sí? Es como que el juez saque la sentencia y ahora se la tengo que dar a conocer a las partes. Y antes de darla a conocer, las partes están apelando. Señor juez, apelo porque usted se equivoca cuando dice esto y esto y esto y esto. ¿Qué es lo que nos da a entender esa conducta? Que las personas conocieron la providencia a notificar, que las personas sabían perfectamente qué era lo que estábamos notificando. ¿Sí? Eso se llama notificación por conducta concluyente. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Por ejemplo, yo como demandante presento la demanda e inmediatamente le mando copia al demandado, para que el demandado de una vez esté enterado que yo lo voy a demandar de una vez, sin misterios. Y Profe, perdón, pero usted como abogado o usted como demandante. cualquiera de los dos, no hay problema. O sea, yo de una vez digo, vea, ya lo demandé, es que no es jugando, vea, tenga. Y la persona ni siquiera espera que le llegue la notificación, sino que de una vez va y contesta. Entonces ahí hablamos de notificación por conducta concluyente. No es muy común, no es normal que esto ocurra, pero se puede presentar. Esto se puede presentar con frecuencia. El demandante tiene un año después de que fue admitida la demanda para notificar al demandado. Si dentro de ese año el demandante no notifica, se entiende que desistió de la demanda. Notificar de cualquier forma. Entonces, si el demandado, que es el que tiene que ir a la oficina de correo y llevar la cosa, pagar el correo, esperar que la gente vaya, ¿sí? Estar pendiente si la persona no se presentó y si no se presentó dentro de los 5, 10 o 30 días, volver a la oficina de correo y volver a pagar y enviar el aviso. O ir al colombiano y pedir que le hagan el edicto emplazatorio y ese tipo de cosas. Si usted dentro de ese año no lo hace, se entiende que usted desistió de la demanda. Entonces, yo estoy ahí esperando porque una cosa, porque la otra, porque lo que sea, y de pronto llega la contestación de la demanda, quedó notificada. Me ahorró a mí hacer la notificación. Me ahorró tener que ir a la empresa de correo a llevarlo y demás. Algunas veces, porque se necesita resolver más rápido, usted ya está en contacto con la contraparte. Y la contraparte contesta de una vez antes de que usted notifique para que todo sea, vea, volando, volando. Para que todo vaya avanzando lo más rápido que se pueda. Esa es una posibilidad. Lo que les digo, no es muy común, pero puede ocurrir. Puede ocurrir que se haga de esta forma. Profe, ¿y cuántas veces uno tiene que notificar a la espera de que le hagan la contestación o que lo Solamente contesten? una, pero como en la notificación personal yo envío es una citación, entonces yo tendría que decir que en un caso normal habría dos. Yo envío la citación para notificación personal y si la persona no va, envío el aviso y ya.
Listo, ahí quedó listo, ya, no más. Con eso es suficiente. Pero yo tengo que enviar una citación a cada demandado. Entonces, si son 500 demandados, son 500 citaciones. ¿Sí? Porque acuerde que en los litis consorcios pueden haber varias personas. Pero digamos que en el normal trasegar de un proceso, hablamos de máximo 2, que es la citación para notificación personal y después la notificación por aviso. En la gran mayoría de los casos, cuando la gente es citada para la notificación personal, la gente va al juzgado. ¿Listo? ¿Cuál es la modificación que trajo el decreto 806 de 2020? Ese decreto 806 que se dio en medio de la pandemia introdujo una modificación a la forma de notificar las providencias y ese decreto está vigente hasta el 2022 porque en la parte final del decreto dice que este tiene vigencia por 2 años y se publicó el 4 de junio del 20, o sea que va hasta el 4 de junio del 2022. Y es probable, creo yo, por la forma como ha estado funcionando la jurisdicción últimamente, que algunas cosas de aquí sigan funcionando. ¿Cuál fue la modificación que esto trajo, que está vigente en este momento? Frente a las notificaciones personales, el artículo 8 dice, las notificaciones personales que deban, perdón, las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia como mensaje de datos, como correo electrónico, por WhatsApp, a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado. ¿Cómo así? ¿Recuerdan ustedes que dentro de la estructura de la demanda, nosotros dijimos que había unas direcciones de notificación? Héalas aquí. Dentro de esas direcciones de notificación dijimos que usted tiene que aportar la dirección física y electrónica, si la conoce, obviamente. Si no la conoce, hay que manifestar que no la conoce. Pero a esta dirección electrónica que usted aportó acá, usted puede enviar un correo electrónico con el auto admisorio, que es lo que vamos a notificar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Dice esto. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministró el interesado en que se realice la notificación. ¿Quién es el interesado? El demandante. Sin necesidad de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio. El interesado afirmará bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la petición que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, en este caso el demandado. Informará la forma como lo obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar. Y aquí viene la parte importante, lo que está en amarillo. La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje. Y los términos empezarán a correr al día siguiente al de la notificación. Quiere decir que si yo envío el correo electrónico hoy lunes 24 de mayo, a los 2 días, martes 25, miércoles 26, la persona está notificado y al jueves 27 empieza a correr el término de traslado para contestar la demanda. Una maravilla, esto es
espectacular. Yo espero que esto se vuelva una ley definitiva y dejemos de estar enviando citaciones y avisos pendejos, sino de una vez al correo electrónico. Hombre, que la persona no tiene correo electrónico y solamente existe la posibilidad del envío físico. Perfecto. Pero si tenemos la tecnología es para usarla, hermano. Pues si tenemos una tecnología que nos permite enviar por correo electrónico y facilitar esa comunicación, venga a ver, ¿por qué no la vamos a utilizar? Para mí esto ha sido una berraquera, por mí que esto quede así para toda la vida. Eso es maravilloso. Estar uno pagándole plata a Servientrega o a TCC o a 472 o a la empresa que usted elija y espere a que lo lleven, que se perdió, que no encontró la dirección, que una cosa, que la otra, que la entregó mal, que... Una berraquera, enviar un correo electrónico y a los 2 días ya, ¡pam!, notificado. Esta maravilla. Eso es espectacular. Para mí eso tiene que quedar así. Pero bueno, listo. Entonces, la diferencia es brutal, porque en la otra, yo envío el comunicado, espero 5 días a que la persona vaya, o 10 días o 30, dependiendo de la circunstancia, a que la persona vaya. Si fue, se entendió notificado, el otro día le empieza a correr el término de traslado. Si no fue, entonces vuelva otra vez y envíe el aviso. Y al otro día de enviado el aviso, ya se entiende notificado. Entonces, en total, yo tengo que esperar un montón de tiempo. En cambio, aquí yo en 2 días, ya quedó listo el asunto. Pues es una berraquera. ¿Sí? Una berraquera. A mí me parece esto espectacular. Está vigente todavía hasta el 4 de junio del año 2022. Y como les digo, yo espero que se haga extensivo. Pero por eso es importante conocer las dos formas. Si esto simplemente va a ser transitorio y llegado el 5 de junio de 2022 se olvidó como que ese decreto nunca hubiera existido y volvemos a la Edad Media mandando carticas, listo. Bueno, ¿qué más se va a hacer? Pero si nos aprovechamos de las ventajas que nos ha brindado la tecnología, seguimos con esto y una barraquera. ¿Quién tiene alguna duda de lo visto el día de hoy? Muy bien. En la siguiente clase vamos a continuar con las notificaciones que nos quedan. Es decir, Profe, la notificación por aviso, la notificación por estados y la notificación por estrados y por último esta notificación mixta. Entonces en la próxima clase vamos a explicar estas últimas 3 que son las que nos quedan pendientes. Y de ahí profe, vamos a pasar a hablar de la contestación de la demanda. Dígame. es que tengo como una pregunta sobre los jueces promiscuos. Si ellos saben que no pueden seguir el caso porque no son competentes, ¿por qué esperan a una segunda, creo que se me olvidó, audiencia? Siempre el juez tiene que rechazar la demanda si él hace el análisis de jurisdicción y competencia y encuentra que no es competente. Él rechaza la demanda. Siempre. Si por alguna razón el juez no se dio cuenta, no supo hacer el análisis, se equivocó o cualquier circunstancia, porque al fin y al cabo somos seres humanos, y admite la demanda, le corresponde al demandado en la contestación proponer una excepción previa y decirle, un momento, usted no es competente para conocer este proceso. Esa excepción se falla antes de la primera audiencia. Y el juez resuelve Profe, si continúa en o no. lo Si que, aún en ese lo que caso, pasa es que, espéreme, si aún en ese caso el juez insiste en que él sí es competente y decide
la excepción previa diciendo, no, yo sí soy competente para conocer esto, o yo sí tengo jurisdicción para conocer esto. Entonces se puede apelar la decisión y tendría que ir a la segunda instancia para que sea el superior jerárquico quien decida si la persona sí es o no competente. Lo que ocurre es que si la persona está convencido de que sí es competente o no ve el error que lo hace incompetente y él está convencido de que sí, y él no lo ve, simplemente no se ha dado cuenta, la persona sigue y se mantiene en su posición. Entonces le toca a las partes, especialmente al demandado, dar la pelea posteriormente para que ese juez no sea quien conoce de la demanda. ¿Sí? Pero si hablamos desde la buena fe, si el juez se da cuenta de que él no es competente, debe rechazar la demanda. Es más, vamos a suponer que el juez no se dio cuenta y que el demandado tampoco, y que el proceso avanzó, y que ya van en la mitad del proceso, y de pronto el juez se da cuenta de eso. Debe sacar un auto anulando todo lo actuado y rechazando la demanda. Así es como debería funcionar. Ya que eso se demore es porque el juez está convencido que sí o no se ha dado cuenta del error. Y entonces ahí es cuando se demora el asunto. Lo que pasa es que yo considero que en un juez promiscuo, en la parte del derecho penal, eh, se entiende, digo yo, en mi ignorancia, se entiende inmediatamente que no es el competente para llevar el caso. No, pero no inmediatamente. No inmediatamente porque es que él si es promiscuo municipal, tiene funciones de juez penal también. Entonces no es inmediato. Depende, O eso sea, tiene muchas... profe, i- inmediatamente él llevaría las tres primeras audiencias, que son las preliminares, pero de ahí para allá yo entendería que no. O sea, es que habría que mirar el caso, porque es que si es una querella por una calumnia, ahí él es competente para todo el proceso, ¿sí me entendés? Entonces, habría que mirar el caso concreto para uno determinar efectivamente si sí o si no. Porque es que si estamos hablando de homicidio, obviamente no, y desde el principio él se tiene que declarar falto de competencia, porque no es el juez competente para el asunto. Entonces, todo depende del caso, todo depende del caso, todo depende del caso. A veces es muy jodido esto porque yo explico una teoría, pero usted ve en la vida real que las cosas a veces no se corresponden con lo explicado en clase y es porque los casos concretos en la vida real pueden tener unas particularidades que modifican ligeramente lo que uno dice en clase. Bien sea porque se modifica la percepción de los hechos o bien sea porque tienen justo una excepción en la norma que dice que para ese caso específico, en esas circunstancias, no se aplica como habíamos dicho. Entonces, cuando uno da la clase que lo habla de manera teórica, estamos hablando de la generalidad, en la mayor de los eventos. Pero como te digo, en el caso concreto puede darse que para ese caso, en esa circunstancia específica, había una ley que tenía un articulito que decía ta, 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 y saca la excepción para eso. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la realidad que nos propone el caso concreto puede modificar la teoría que nosotros estamos teniendo y siempre hay que coger eso con beneficio de inventario. Siempre, siempre, siempre. Porque mire, por ejemplo, yo le explico toda la teoría de las notificaciones y apareció una enfermedad rara, el COVID y nos modificó mediante ese decreto que le acabé de mostrar toda la teoría. Es que todo lo que yo le expliqué hoy sirve para nada en este momento, porque con el envío de un correo electrónico ya está listo. Entonces, tenemos que mirar que no exista una cosita especial, ta, 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 en el caso concreto. ¿Listo?
Gracias, profe. Listo, entonces, Profe, nos vemos en la próxima clase para continuar con el tema Profe, de yo profe, las quiero notificaciones. decir algo. Dígame. Que todavía el sistema no está en las notas del examen de la semana Ah, pasada, sí, sí, yo las voy antepasadas. a notificar, las voy a pasar ahorita. Sí, Profe, ¿yo le señor. puedo pedir un favor, porfa? Es Dígame. que faltan las clases del 10, del 18 y esa pues sería la otra Ah, que sí, sí, sí. faltaría, porfa. También ahorita las pienso subir todas las que faltan. ¿Alguna profe, otra? qué pena. Mañana es el seguimiento. Sí. Listo. Bueno, Gracias, profe. entonces, dejemos ahí